Las personas que más han avanzado han sido las más constantes. ¿Ya? El trabajo espiritual, como dicen por ahí, ya es 90% transpiración y 1% inspiración. ¿Ya? O 99% transpiración, 1% transpiración. O sea, ¿qué significa eso? Tienen el video y ven el video, o andan en el auto, escuchan el audio, y de alguna manera las personas que han empezado a hacer eso se han dado cuenta que de alguna manera es un trabajo práctico. Me explico, ¿no? El estar dándole vuelta, estar en el taco, escuchando, que si tengo un ratito lo vuelvo a escuchar acá, y se va incorporando de la persona, que eso es lo que habíamos hablado del manana, ¿se acuerdan? De que había que trabajar, ¿ya? Entonces, es importante eso, si tienen la oportunidad, si están en el taco, si van en el metro, o si tienen acá, tratar de ir escuchando este conocimiento, ¿no? Y la otra cosa, ya que ahí es donde entro de lleno lo que tenía ganas de hablar, es súper importante que entiendan que acá no tienen que aprender nada, absolutamente nada. El que me diga que sabes que me voy de tus clases pues ya no tengo nada más que aprender, después no entendió nada. ¿Ya? Porque ¿de qué me sirve aprender el Mumukshutva, el Titikcha, el qué sé yo, el Prana Mayakocha, el Ano Mayakocha, el Vijnana Mayakocha, el qué sé yo, el Chankara no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Para qué me sirve? Para nada. Para llenarme la cabeza de información. Y eso no es sabiduría. En el fondo, alguien que puede hablar y que si va a hablar sí, porque tal y tal, en el fondo es una recopilación de datos. Entonces, quien viene aquí a aprender, por favor, váyase. Pues no tiene nada que aprender. Nada. Absolutamente nada. Acá vienen a entender. Es un proceso de entendimiento, es un proceso intelectivo, es un proceso de comprensión. Entonces es súper importante establecer la diferencia entre lo que es la comprensión, ya, entender algo, comprenderlo y aprender. El aprendizaje tiene relación con la memoria y la comprensión tiene que ver con un proceso interno que está relacionado con el ser, con nuestra esencia, ¿ya? Y que de alguna manera está conectado, como habíamos visto en el mapita, más situado al ser, a Buddhi, a ese aspecto de la conciencia que está más asociado al ser, a nuestra esencia, que es poder, saber y amor, ¿ya? Más que a nuestro ego, que es el que quiere saber, que es el que quiere competir, que es el que quiere ganar, que es el que quiere ser mejor, que es el que quiere que si yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? O sea, acá, ahora, si alguien me dice, mira, yo me quiero convertir en profesor de esto, ¿ya? Yo le diría, ya, pues tienes que tener la experiencia, pues tienes que hablar desde ti, desde tu experiencia, no desde la memoria. Porque cuando uno habla de la memoria, habla de un proceso de aprendizaje. Yo para aprender inglés, necesito aprender inglés. Después entiendo, pero primero tengo que aprender para poder entender. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Acá no necesitan aprender nada, lo único que necesitan es entender. Habíamos quedado acá que estos son los comentarios de la shloka, acuérdense. Están las shloka, ya que las tradujo el Swami Nikhilananda, y que estos son comentarios que yo los dejé como una excusa para seguir hablando del tema, ¿ya? Atma generalmente se traduce como alma o ser. Primer error, el alma no es el ser, ¿ya? Bajo esta perspectiva, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el ser? ¿Ya? Bajo esta perspectiva, el ser es inmutable, no cambia, no evoluciona. ¿Estamos? No cambia ni evoluciona, no puede evolucionar ni puede cambiar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento? ¿Es como nuestra esencia divina? El ser, claro, es el ser esencial. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque está fuera del tiempo. Por lo tanto, ¿cómo va a cambiar si no hay tiempo? No puede evolucionar si es la totalidad, el absoluto. Un absoluto, ¿cómo puede evolucionar? ¿A qué? A nada. ¿Ya? Como hay un Kuan Zen que dice, si una fuerza imparable lucha contra, golpea una muralla imbatible, ¿qué pasa? Nada, pues son absolutos, dos absolutos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces el ser
no se modifica, no cambia, no evoluciona, no nada, es una lata. No. Ya. El ser es poder, sabiduría y amor. Por lo tanto, no hay cambio, no hay nada, está ahí presente, es lo que nos permite ser. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se modifica es aquello que sostiene el ser. Mucho a lo que me refiero, por decirlo más exactamente, está lo que sostiene y lo sostenido. Lo sostenido es lo que evoluciona, no lo que sostiene. ¿Ahí quedó más claro? ¿Sí, Sandra? Tú el otro día hablaste del ser con cualidades y el ser sin cualidades. Ya. Y ahí se me generó, porque estuvimos conversando con otra persona también en algún minuto sobre el tema de las cualidades. Para mí las cualidades son poder, sabiduría y amor. Entonces, no entiendo eso del ser sin cualidades, porque para mí el ser es poder, sabiduría y amor en su 100%. Entonces ahí estoy media rara. Ya. Lo que pasa es que el ser en sí mismo es Satchitananda. ¿Sí? ¿Ya? Y de alguna manera una forma como nosotros lo definimos, que es Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda, armonía. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, si tú te das cuenta, todo lo que está manifiesto, que no está manifestado por el hombre, en algún nivel implica sabiduría, poder y amor. ¿No es cierto? Nosotros podemos conectarnos con eso. Nosotros vamos a la naturaleza, vemos un animalito y por definición los animalitos son bonitos, más allá que a uno le gusten o no. Uno ve las plantitas son bonitas, más allá que le gusten o no. El mar te sobrecoge y por distintos aspectos. ¿Estamos? Entonces, eso está siempre presente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se refiere al ser con cualidad o sin cualidad? Se refiere el ser en su estado manifiesto o en su estado inmanifiesto. ¿Ya? Entonces cuando está inmanifiesto está como Satchitananda, está como ahí, en reposo, por decirlo así. ¿Pero tiene poder, sabiduría y amor? Claro, pues son cualidades inherentes. ¿Ya? Es inherente, es como que... El agua y la humedad. Claro, el agua y la humedad, el azúcar y el dulzor. Son cosas que no se pueden separar. No puedes separar el azúcar del dulzor. No puedes separar el agua de la humedad. ¿Ahí te quedó más claro? Entonces a las cualidades que tú te refieres son como no al poder, sabiduría y amor, porque para mí esas eran las cualidades. Para mí las cualidades, cuando tú hablas de cualidades, yo lo que entiendo es poder, sabiduría y amor. Entonces ahí tú te estás refiriendo a otras cualidades que tienen que ver con la manifestación y no con el poder y sabiduría. Con las características. Cuando tú hablas del absoluto sin cualidades. Claro, serían las características, por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco, con color, sin color, etc. Atributos. Atributos. Sería, para decir más claramente, el ser con atributos, el ser sin atributos. Ahí estaría más claro. ¿Estamos? ¿Ah? Que se llama Nirguna y Saguna. ¿Ya? Entonces es importante entender que el Atma sería el ser. ¿Ya? Ahora, Atma también en algunos casos es como sinónimo de Brahman, que también es ser. ¿Estamos? Que son palabras sánscritas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El aspecto de nosotros que evoluciona, algunos le llaman el alma. Que vive las estrellas. Y por eso, en el caso, vamos a hacer un link con nada que ver. En el tarot está representada la personalidad por la luna y el ser esencial por el sol. ¿Por qué? Porque lo que evoluciona gracias a la luz o la energía que le da aquello que no evoluciona. ¿Estamos? Entonces la personalidad está asociada al cuerpo y ¿cómo se llama? Y a manas o a la mente racional, ¿ya? Y el buddhi, ya aquí el aspecto superior o el aspecto superior estaría asociado al ser. ¿Ya? Entonces, lo que evoluciona es del buddhi para abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que se llama la personalidad, o eso es lo que sería el alma. Ya, cuente. Tengo una pregunta. No sé cómo hacer la pregunta, pero voy a lo siguiente. Si el absoluto, si el absoluto se da cuenta que es solo una parte del absoluto, ¿no? Que se da cuenta, no podría haber una manifestación absoluta. Y por ende la manifestación es una ilusión.
A ver, es una ilusión en la medida que lo ves como separado, pero no es una ilusión en cuanto a experiencia. Pero debía haber Espérate, absoluto es una ilusión, manifestado. un segundo. Es una ilusión en cuanto a lo percibe, en cuanto percibe lo separado, pero en sí misma no es una ilusión porque es una expresión del ser. Entonces, lo ilusorio es percibir la ola, ya, y como quien dice, y abstraerse del mar. ¿Me explico? Eso es ilusorio. Pero cuando uno mira la ola, hace ese ejercicio, uy, que tan bonita la ola, y se concentra demasiado en la ola, pierde la perspectiva del mar, pero no existe sin el otro. Entonces, lo ilusorio no es la experiencia, mucho no es la manifestación en sí, sino que la percepción que yo tengo de la manifestación, como algo separado. Ya, eso. Ya, entonces estos tres grados, ya, o estos tres estados de conciencia, permanecen en el mundo de la relatividad o la ignorancia. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué el mundo relativo se habla del mundo ignorante o de la ignorancia? Porque de alguna manera yo soy ignorante en la totalidad. Yo me quedo atrapado en el nombre y la forma, y al quedarme atrapado en el nombre y la forma, no soy capaz de poder decirlo, trascender eso, y finalmente me experimento. Lo que yo estoy constantemente experimentando son individualidades. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí. Ya me siento en una silla, me como un pan, tomo la cámara, la persona, la mesa, el auto, etcétera, etcétera. Y cuando yo digo los árboles, estoy refiriéndome a un conjunto de individualidades. ¿Ya? Entonces, toda la experiencia del mundo relativo es la experiencia de la individualidad. Y justamente esa percepción de individualidad es lo que me impide experimentar la totalidad. Porque ¿quién es lo que le da vida a lo que percibe? Yo, como esencia. ¿Estamos? Entonces, hay un cuarto estado ya que se llama tuilla, si es que podemos llamarlo así, ya, porque en realidad, volvemos nuevamente, son nombres que se han inventado, ¿no? Ya que en verdad propiamente, además propiamente no es un estado. Allí Atman se percibe como pura conciencia sin que ya exista ninguna relación entre sujeto y objeto. Turilla impregna los tres estados y constituye su sustrato. ¿Vamos? O sea, hay un cuarto estado que llamaríamos Turilla. Ahora, algunas personas también en otras escuelas de meditación también han experimentado Turilla, ya, sí, podríamos decir que es Turilla, ya, cuando dicen que se sumergieron en la luz blanca. O sea, ¿alguien ha tenido una experiencia de la luz blanca? ¿Ya? Pero ahí ya no hay vigilante. No, ahí simplemente está esa sensación donde uno percibe que solo es luz, ¿ya? Pero cuando realmente... Pero al ver la luz ya estaría vigilante y al ver la luz, supongo yo, no sé. No, es que lo que pasa es que cuando hablamos de estado vigilante, cuando estamos con los ojos abiertos acá. ¿Sí? El testigo. Ya cuando estamos con los ojos cerrados y estamos durmiendo o estamos en meditación, ¿no? Estamos en el segundo estado. Cuando entramos en meditación profunda, ya, y sentimos que estamos en la unidad, etcétera, etcétera, y percibimos el todo, ya, ahí estamos en el tercer estado. Y cuando simplemente ya no hay un yo que perciba, ya, y que en algunos casos ahí está como la sensación como de una luz blanca, y de repente se te apagó la tele, y ahí estaría en Turilla. ¿Estamos? ¿Eso es como Samadhi? El Samadhi, claro. El Samadhi. El Samadhi. Porque ahí ya está el ser ahí. Ahí estaríamos Samadhi. ¿Pero sería el sadhikata? No, Lo que pasa es de que mientras no te establezcas en forma permanente en el estado de plena conciencia, cualquier Samadhi va a ser sadhikata. Ok. ¿Vamos? Porque pierdas la conciencia cuando tengas el samadhi. ¿Cómo? Aunque pierdas la conciencia cuando tengas el samadhi. Lo que hace es ganar la conciencia, no perderla. Como que se le apaga la tele. Y no sé cómo Lo que escribir. perdiste la individualidad. Claro, pero El sentimiento de individualidad, el sentimiento de individualidad y te funde en la totalidad, sí, ¿cómo se llama? Sí está en estado de plena conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tú sales de ese estado de plena conciencia,
como tu identificación con la totalidad fue tan grande, porque te diste cuenta que eres ella, ¿ya? Puedes a través de Buddhi percibir, a pesar del nombre y la forma, la unidad. Ya. ¿Me explico, no? Sí. Sí, eso se da mucho de repente en algunas meditaciones guiadas, que también sienten la totalidad teniendo conciencia. Claro, ese es un Sadhikarpa Samadhi que también se trabaja en el alma, Sí. ¿ya? Pero es distinto tenerlo cuando uno está ahí solito sin alma, ¿ya? Porque ahí está sin apoyo, porque está uno peladito. ¿Ah? Andrés, Yes, dice Gato en inglés. lo que ahora dijiste, cuando el vigilante detecta una amenaza tan fuerte que desmaya a la persona, y dijiste uno pierde la conciencia, no gana la conciencia, cuando una persona se desmaya, ¿Entró en el segundo estado o en el tercero? o en el tercero, Sí. Normalmente en el segundo nomás. ¿sí? Y ahí sí perdió su conciencia de vigilante nomás, que es como cuando uno se duerme. Pero no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro, cuando hablo de que la persona se le apaga la tele, tiene que ver porque ya no hay nadie que perciba, porque es la totalidad. Mucho. O al revés, está percibiendo con ¿cuántos humanos somos en el mundo? 6.700 millones. Todos esos millones, está percibiendo con todos esos millones de ojos, más sumemos los ojitos de los animalitos, más los ojitos, entonces está viendo más que nunca. ¿Ah? Pero no hay una individualidad que esté diciendo. Ya, ¿les quedó claro esa parte? Sí. Ya. Siguiente. Siguiente. Entonces, tan solo autoconocimiento es causal de la liberación. Acá estamos en las locas. Dice, como el fuego es la causa directa de la cocción, así el conocimiento y ninguna otra forma de disciplina es la causa directa de la liberación, porque la liberación no puede ser obtenida sin conocimiento. Entonces, lo que se está planteando acá, de que de alguna manera lo que nos permite finalmente trascender esta experiencia es la comprensión de nuestra verdadera naturaleza, la comprensión de nuestro proceso esencial, de qué finalmente, qué es lo que somos finalmente. ¿Estamos? Y ese proceso es un proceso de comprensión, ¿ya? Y no hay ninguna otra forma, ¿ya? De acuerdo a esta disciplina, en el sentido de acuerdo al Vedanta, y que finalmente es la causa directa, porque de alguna manera lo que está pasando ahí es que el ser se reconoce a sí mismo, a pesar del nombre y la forma. ¿Estamos? Y ese reconocimiento de sí mismo, a pesar del nombre y la forma, es una comprensión, no es un aprendizaje. Y esa comprensión ya es finalmente más, ¿cómo se llama? Está más ligada al sentir, más que ya al proceso racional, intelectivo, mucho de mental, digamos, de la mente racional. Entonces, ¿por qué dice? Porque la liberación no puede ser obtenida sin conocimiento, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la causa de la manifestación o la causa que genera este mundo es justamente la ignorancia. Es el no darme cuenta, en el fondo comprensión como darme cuenta, soy capaz de darme cuenta. Entonces, a partir de darme cuenta de cuál es mi verdadera naturaleza, qué es finalmente lo que sostiene todo esto, qué es finalmente quién soy yo, es lo que finalmente me permite liberarme de la ignorancia. Ahí les quedó más claro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto, no? Cuando practicas la vía del Bhakti, igual al final llega el conocimiento, solamente que sin aprendizaje. Exactamente, ¿ya? Por lo que pasa es que ahí la disciplina del Bhakti o del sentimiento, ¿ya? También hay un proceso de comprensión, pero va por otra vía, porque tiene que ver porque el asiento del ser está en el centro del pecho, que es el corazón. ¿Estamos? Entonces, a través del sentimiento tengo la comprensión. ¿Ya? Y ustedes lo experimentan siempre. ¿Cuál es tu nombre? Paulina. La Paulina, que yo soy Ramón Ramón. Por ejemplo, ¿ya? Cuando a la Paulina
se enamoró por primera vez en su vida. Y la persona le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy enamorado de ti, ya, pues fue un amor mutuo. ¿No le dieron un discurso intelectual? Pero ella estaba comprendiendo perfectamente lo que le estaban diciendo. Y si a ella le decían, ¿sabes qué? Tú que eres una persona tan inteligente con tu intelecto, dame una definición de lo que sentiste. ¿Lo podría haber hecho? Imposible, ¿no es cierto? Pero había una comprensión, ¿o no? A esa comprensión se refiere. No hay información entonces. ¿Cómo? No es información. No es información ni un proceso racional. ¿Ya? Sino que es... Y ahí es donde entra Satchitananda, ser, conciencia, existencia, o poder, sabiduría y amor. La sabiduría inherente al ser es la que permite darte cuenta de ese saber. Ah, sí, yo sé que es así. Pero no hay ninguna parte racional, hay, incluso más. Si le pones razón, ahí son el racional. ¿Comprenden o no? ¿Comprenden el proceso? ¿Estamos? Bien, entonces, las notas dicen, el fuego, si bien los otros elementos son necesarios para una cocción, tales como la olla, el agua, etcétera, etcétera, en realidad la agente principal de la misma es el fuego. Lo mismo sucede con respecto a la liberación. Ahí no hay mucho nada más que explicar. Conocimiento se refiere al conocimiento del ser. Sigamos a la próxima. Entonces, dice, ninguna otra forma de disciplina, tal como la práctica de las austeridades, los ritos, el dar limosna y la caridad, el propósito de estas disciplinas es la purificación del corazón y la creación de un estado mental que pueda conducir al autoconocimiento. Era un poco lo que habíamos hablado, en el fondo, generar las condiciones. Pero todo lo que son las prácticas de austeridades, los ritos, dar limosna, la caridad, qué sé yo, hacer hatha yoga, o bueno, todas esas cosas, son todas relativas a la forma. ¿Ya? Por lo tanto, ya sigo pegado en aquello que me está impidiendo justamente experimentar lo que finalmente soy y lo que finalmente sostiene toda esta realidad. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué es la purificación del corazón? Ya. A lo que se refiere con eso es que, a ver, yo lo que necesito purificarme son de las emociones negativas, no de las emociones positivas. Nadie nos ha visto nada. ¿Qué está diciendo? Me estoy purificando de las emociones positivas. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y qué es lo que me hace, si ustedes se dan cuenta, si el ser es poder, sabiduría y amor? Cuando yo entro en un proceso ya de negatividad, ¿me estoy acercando a la sabiduría o me estoy alejando? Me estoy alejando. Si yo entro en un proceso de negatividad, ¿me estoy acercando o me estoy alejando al amor? Si yo entro en un proceso de negatividad, ¿me estoy alejando o me estoy acercando al poder? Me estoy alejando. Hacemos la diferencia entre lo que es el abuso y lo que es el poder. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que es una baja autoestima? Falta de poder. No, ya, falta de poder, pero ¿qué más? Falta de amor, ¿no es cierto? Porque la persona no se quiere. Y falta de sabiduría, porque no es capaz de descubrir su propio valor, ¿no es cierto? Y eso hace que se sienta poco poderosa, porque no valgo. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue alejando de las cualidades del ser. ¿Sí o no? Entonces, cuando se habla de la purificación del corazón, ya es justamente eso, porque en el corazón espiritual, en el centro del pecho, está el ser. De lo que te purifica es justamente de ese alejamiento autogestado que tú mismo hiciste de ti mismo. Y lo que hace, en el fondo, es volver a reconectarte con tus aspectos esenciales, que son los que finalmente te permiten ser lo que eres. Es decir, hay que ir al niño o a la niña. ¿Cómo? Hay que ir al niño o a la niña. A reformular eso negativo. Claro, lo que pasa es que depende, porque no necesariamente el niño o la niña genera emociones negativas. Como adulto también te pueden... Uno puede, cuando viejo, tener mala, digamos, generar la baja autoestima. Cuando quieras, está lo mismo. ¿Cachai, no? Entonces, la autoestima es relativa.
Y además, para gusto o disgusto de ustedes, si definimos la autoestima, les podría decir que es solo una creencia nada más. ¿De qué? Es una creencia nada más. Sí, pues sí es. ¿Ya? Pero bueno, ya. Pero ahora, Pato, es súper importante integrar que como estamos en el mundo relativo, todo es relativo en términos de que no entra en la cosa, no, así todo es relativo, porque en el relativo existen las consecuencias. Por lo tanto, no todo da lo mismo, porque todo es relativo. Pero sí, como es relativo, el relativo puede ir... No, se apagó la lluvia de la corriente. Como es relativo, ya, el relativo es relativo. Queda claro eso, ¿no? En el fondo las posibilidades de cambiar son constantes. Entonces, según, volvemos nuevamente a lo mismo, según el Vedanta, la verdad sobre el hombre es que él es Brahman o el espíritu infinito. ¿Estamos? Ahora, esa sensación de poder percibir quien nos sostiene, ¿ya? Se va logrando para poder empezar a sentir el ser dentro de este cuerpo que lo habita como algo real y consistente, casi sólido. Se experimenta en la medida que ustedes van trabajando con la indilla. Porque se empiezan a dar cuenta de que el sabor está siendo sostenido por algo, la visión está siendo sostenida por algo, la audición está sostenida por algo. El darme cuenta de que todo lo que yo estoy experimentando es algo sostenido por algo y que no soy capaz de alguna manera de observar quién sostiene, me va a generar una sensación de aquí hay algo, 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 y ese algo finalmente son ustedes. ¿Ya? Bien. Entonces, la causa de la esclavitud del alma individual y el sufrimiento es la ignorancia de su naturaleza real. El conocimiento destruye la ignorancia, ¿ya? Y la autorrealización sigue inmediatamente. En el fondo, cuando uno logra finalmente experimentar y situarse en estado de experiencia en la totalidad, no sé si en el Gita, no sé qué texto dice, reduce todo karma a ceniza. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora, entonces, las disciplinas espirituales purifican el corazón, ejercitan al aspirante a la focalización, a la concentración, y así crean la condición necesaria para que la revelación del conocimiento, que a decir verdad existe siempre, pueda ser experimentado. ¿Estamos? Entonces, nosotros volvemos nuevamente a lo mismo, como decía el maestro Zen al discípulo: maestro, ¿dónde está el Tao? Entra. Maestro, no lo veo, entonces sal. ¿Estamos? Nunca estuvo ni adentro ni afuera, siempre estuvo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estar adentro y afuera? El darse cuenta que finalmente nunca estaba afuera. ¿Ya? Entonces, el punto ahora, ¿qué es lo que me impide no experimentar eso? La negatividad autogestada. Porque ¿qué es lo que hace la negatividad? Me separa. Es la mayor fuente de separación que tenemos. El miedo, el trascender el miedo a la muerte, ¿ya? O trascender el miedo en sí, porque en el fondo básicamente el miedo a la muerte, nada más. Ya es un paso dentro del proceso. De hecho, muchas personas ya han parado su proceso de meditación porque han llegado a ese punto donde dicen: estaba meditando, sentí que me iba a morir. O sea, como sentí que me iba a morir, me retraje y no pude seguir, separé la mente, ya no quiero seguir meditando porque cada vez que medito siento que me voy a morir. Y lo que están haciendo es justamente trascender el ego. Entonces, parte de la experiencia de la trascendencia para entrar en estado de meditación más profundo es justamente trascender el miedo a la muerte. Porque la mayor identificación que tenemos con el cuerpo está asociada a la muerte. ¿Ya? En un sueño, tú no tienes miedo de tirarte un edificio para abajo, porque no tienes miedo de perder el cuerpo. En un sueño no tienes miedo que te disparen porque sabes que la bala pasa la bala pasada. Pero acá, antes de tirarte para abajo, ¿ya? O que alguien te vaya a pegar un balazo. Se dan cuenta de que de alguna manera toda nuestra realidad está condicionada en gran parte por la identificación que tenemos con el cuerpo. Entonces todo miedo surge justamente de ahí, de esa identificación.